justamente los dos que nos faltaban para poder ingresar de una vez ya de lleno a la construcción de los instrumentos y al trabajo de campo, que es lo más fuerte, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de la validación de instrumentos, ¿ya? Miren, para validar instrumentos tenemos diversas herramientas. Hay un montón y es en mucho sentido casi dibujo libre. No se olviden qué es un instrumento, antes de que se mareen. Un instrumento es la guía de entrevista, el cuestionario de encuesta, la guía de grupo focal, ¿no ve? Ya saben, lo que tienen que elaborar para las clases del día miércoles y viernes respectivamente, ¿ya? Y la validación es el proceso por el cual ustedes han construido una encuesta o sí, un cuestionario de encuesta y alguien lo mira, lo revisa, lo juzga, les dice que está mal, ustedes lo mejoran y luego pueden aplicarlo de una forma más adecuada. ¿Por qué? Porque si está mal, y esto lo rescatamos desde que veíamos diseños de investigación cuantitativo, si hay un error en el instrumento, está mal toda la investigación, bueno, dependiendo del tamaño del error. Y la única forma de corregirlo es volver a hacer el trabajo de campo. Y créanme, ningún investigador quiere volver a hacer el trabajo de campo. Es la parte quizás más trabajosa, más tediosa de la investigación. Y a veces también se dice la más importante. Entonces, la validación es la forma en la cual nos aseguramos de que los instrumentos están bien al momento que los aplicamos. Eso es para nosotros, pero también ayuda a la validez interna de la investigación, en el sentido de que pueda ser juzgada. ¿Por qué? Porque quienes vean nuestra investigación van a mirar y van a decir, a ver, ¿ha hecho validación? Sí. Ah, ya, entonces sus instrumentos deben estar bien. Listo. Especialmente cuando tomamos en cuenta la forma de validación. Y es que ahí viene distintas formas de validar, tienen distintas percepciones. Miren, lo más común que se menciona es el alfa de Cronbach, ¿ya? Bastante, en la carrera lo he escuchado bastante, que es un método estadístico por el cual encontramos un coeficiente de consistencia interna, también llamado coherencia interna. Quiere decir que un elemento es, perdón, que los elementos dentro de un instrumento son coherentes consigo mismos. Esto normalmente se, se aplica, perdón, para ver consistencia interna en cuestionarios. Usualmente se usa para cuestionarios. No es algo que se suele utilizar para una entrevista, para un grupo focal, a veces para una observación, pero cuando es cerrada. Lo que pasa del alfa de Cronbach es que necesita datos cuantificables para aplicarse, porque es un método estadístico. Entonces, es muy difícil que podamos hacerlo con instrumentos que son absolutamente cualitativos o que se están aplicando en su forma cualitativa. Entonces, el cierto tipo de instrumentos nomás lo van a aceptar de forma directa. Y también, como les digo, el uso, como dice consistencia interna, es un poco tramposito, porque miren, si lo pensamos, si quisiéramos aplicarlo de forma directa, uno de los que más lo utilizan son los test psicométricos. La idea de los test psicométricos es que puedan medir sin lugar a dudas el nivel de algo, digamos, ¿no? Y según el perfil que puedan dar, no sé, el nivel que tienen de predisposición al trabajo, el tipo de actitud que tengan, etcétera. Como les decía, se hace varias preguntas, ¿no? Que todas les preguntan lo mismo, pero de distintas formas. Lo importante es que si el test está bien hecho, consistentemente estas personas deberían responder en todas las dimensiones, que son la repetición de un mismo concepto, deberían responder lo mismo, ¿no? Es decir, yo debería decir que sí a todos los puntos donde me dice que sea porque sí soy proactivo o no, pero de una u otra forma, ¿no? Entonces, si no lo digo, es porque hay errores en el cuestionario y el alfa de Cronbach va a ser más baja. Una forma quizás más simple de explicarlo es con los exámenes. Miren esto, alfa de Cronbach se usa en educación para validar un cuestionario de examen o un general, un examen que puede ser puntuado. Porque la lógica es esta. Si ustedes estudian duro para un examen, deberían sacar buena nota, o sea, no buena nota, deberían responder adecuadamente todas las preguntas, absolutamente todas.
¿Por qué? Porque han estudiado. ¿Y qué pasa si uno de ustedes no responde bien una de las preguntas, pero todas las demás sí? Puede que esa parte quizás no sabían, no se han confundido. Pero ¿qué pasa si la gran mayoría que ha respondido bien el resto de las preguntas no ha respondido esa pregunta? Eso nos está dando a entender que los que han estudiado duro no están pudiendo responder esa pregunta. Y eso nos dice que el o no está consistente con la dificultad, o esa pregunta no tenía nada que ver, o muy poco que ver, con el tema que estábamos evaluando. Y por lo tanto, esa pregunta está dañando la consistencia interna del examen. O sea, lo está haciendo malo a nuestro examen, porque debería ser consistente consigo mismo el examen. Se da a estudiar una temática, y quienes han estudiado deberían responder todo. Y también se da por si acaso a la inversa. Quien no ha estudiado nada no debería poder responder nada. Pero si quienes no han estudiado y han respondido mal todas han podido responder una pregunta, esa pregunta está mal. Porque si no han estudiado no deberían poder responder ninguna. Si no, está pasando una de las dos mismas cosas. O está muy facilita esa pregunta, o no tenía que ver con este tema, con otro que sí conocen tal vez. Entonces, eso es consistencia. Si es consistente el examen, el que ha estudiado debería sacar 100. Todos los que han estudiado deberían sacar 100. Y todos los que no han estudiado deberían sacar 0. Así de sencillo, ¿no? Y eso es lo que mide el alfa, esa consistencia al momento de responder, el hecho de que los puntajes que se hayan obtenido, si fuera un examen, sean consistentes con quien ha estudiado, no ha estudiado, etcétera, en ciertos niveles. Entonces, como ven, tiene usos bien particulares. Y desde ese punto de vista lo podríamos aplicar para muy poquitas cosas, pero enseguida le vamos a dar una vueltita interesante, ¿ya? Otro es la validación por expertos, que yo la llamo simple, ¿ya? ¿Qué es un cuestionario? Un cuestionario que le damos a nuestros eh, a nuestros colegas, a profesores, personas que manejan temas de donde estamos haciendo la investigación, con el propósito de que miren nuestros instrumentos y en esos cuestionarios califiquen como califican, ¿no?, la atención al cliente. Califiquen del 1 al 5 ciertos factores. Del 1 al 5, la claridad. Del 1 al 5, la consistencia. Del 1 al 5, la pertinencia. Así. Y lo califican. Y si no les parece que algo está bien, nos mandan y bueno, perdón, no, si los expertos no les parece que algo no está bien, nos mandan con sus observaciones. Y hay una sección donde dice si pueden o no pueden aplicar. Entonces nosotros vamos a tomar eso, le vamos a decir esto estaba mal, esto estaba bien, no puede aplicar todavía, puede aplicar después de corregir, etcétera. Se lo construye normalmente con esas secciones. Y nosotros, si nos ha colocado que no podemos aplicar hasta que corrijamos, no podemos, ¿no? O sea, a menos que busquemos otro validador, pero no, o sea, tenemos que corregir necesariamente lo que está mal y tenemos que volverle a entregar hasta que nos diga que está bien. Una vez que nos diga que es aplicable, que ya podemos aplicar, realizar nuestras encuestas, qué sé yo, entonces recién vamos a poder hacer. ¿Ya? Esa es la idea. Y les preguntamos a varios expertos, usualmente 3. Ustedes ya saben por qué, ya los he cansado con eso. Por la triangulación. La triangulación reduce la subjetividad. Entonces, si por lo menos 3 expertos han considerado mis instrumentos, ya tengo una validez suficiente. Algunos tienen otro criterio. Hay profesores que dicen, no, 5 validaciones mínimo. Y una doctora que siempre me acuerdo, que decía, no, ni siquiera una doctora, una magíster que decía que para doctorado había que tener 24 validaciones. Me he puesto a buscar exhaustivamente en libros, no sé de dónde ha sacado ese número, así tan exacto, tan arbitrario, pero no he podido encontrar la fuente de dónde dice 24 validadores. Yo lo considero su criterio, y está muy bien, pero no le doy más validez que siendo su criterio. La realidad es que normalmente y la mayoría de los lugares les van a pedir simplemente la triangulación. 3 profesionales del área, licenciados del área, o 3 docentes o 3 investigadores del área que
puedan revisar y decir, esto está bien, colocar su firma y de esa forma decir que sus instrumentos están listos para aplicarse. ¿Ya? A cada uno se le escribe por separado y a cada uno hacemos las correcciones por separado. ¿Ya? De cierta forma, se le da algo de estructura y normalmente el análisis estadístico no se hace, simplemente buscamos la aprobación de los tres. Listo, por separado que aprueben los tres y ya no hay problema. Luego viene la validación por expertos mediante método Delphi. Ya, la validación por expertos mediante método Delphi es bien similar a la anterior. Lo primero es que igual tenemos esas escalas Likert, igual tenemos una construcción en la cual ellos califican del 1 al 5, nos dan sus comentarios, ¿no? Pero la diferencia es que hacemos un análisis estadístico exhaustivo sobre esa misma base. ¿Por qué? Porque el método Delphi implica que tenemos que sacar una calificación conjunta de estos expertos, ¿ya? Entonces, llegamos a una calificación combinada para cada uno de los elementos que estemos tratando de validar y determinamos si se considera en ese momento válido o pues volvemos a hacer. Pero no es necesario que todos estén al 100% de acuerdo. Simplemente es necesario que lo califiquen. Ni siquiera le decimos si está listo para aplicar, simplemente le decimos que califique del 1 al 5 y hacemos los cálculos. La idea de esto es reducir todavía más la subjetividad, porque lo volvemos cuantitativo. No es que necesitamos que todos estén de acuerdo, simplemente que estén medianamente de acuerdo lo suficiente para que tenga alta validez nuestro instrumento. No se trabaja con 3. Por temas estadísticos, normalmente trabajamos con 5 mínimo de expertos para Delphi. Y Delphi, ahí sí estamos hablando de expertos en serio. Mientras yo les había dado ciertas características que se pueden considerar para expertos simples, para expertos en Delphi necesitamos que tengan doctorado en el área, que tengan experiencia en investigación, generalmente tienen que tener trabajos de investigación publicados, es decir, artículos científicos publicados, revistas internacionales o indexado, mejor dicho, a nivel internacional, ¿no? Necesitamos que tengan 10, 15 o 20 de conocimiento, necesitamos que esa área de conocimiento sea nuestra. No vale colocar como experto para nuestra propuesta de modelo de recursos humanos a alguien que es financista. No puedes, realmente no puedes, te observan, te dicen, señor, ese puede tener 30 años de experiencia en administración, pero no en el área de recursos humanos, ese señor es financista, entonces no es experto en su área. Entonces, se es muy estricto y muy exigente con la palabra expertos en el Delphi, ¿ya? Por eso es que normalmente Delphi no lo usamos para los instrumentos, porque si lo piensan, ¿qué investigador en sus cabales va a hacer tanto esfuerzo y lo es? Normalmente Delphi se utiliza para validar propuestas, que es la parte final de la investigación, y es tan extensiva que realmente necesita, y tan extensiva y tan precisa que realmente necesitas la mano de ese verdadero experto. Y además es la parte que suele ser muy cuestionada, porque tú entras a una defensa, muestras tu propuesta y te desarman, te dicen, esto está mal por este motivo, ¿no? Porque tu tribunal también debería estar conformado por expertos. Uy, te hacen papilla. Pones tu propuesta y sacas ahí en las láminas al momento de presentar tu diapositiva, estos son los 5 expertos que me lo han validado, estos son sus currículos. Los docentes con los que estén pasando se van a quedar calladitos si han conseguido buenos expertos. A mí me ha pasado, tenía muchos cuestionamientos, ¿no? Me habían dicho que era que hasta me han acusado de plagio uno de mis profesores de que de mi primera maestría donde aplica un método Delphi, y él ha sido mi tribunal después para la defensa final, pero la defensa final ha entrado con mi validación de 5 PhDs que todos estaban ostentando cargos jerárquicos en instituciones educativas, eran decanos, director, rector, etcétera. Todos tenían más de 20 años de experiencia
en el área educativa, en las universidades, todos habían creado carreras, ¿no? Creadores de carreras en la institución pública, o sea, no rehacer un plan de estudio, sino crear nuevas carreras. Todos tenían publicaciones internacionales en la época en la que nadie tenía, ¿no? Y no, eran currículos tremendos. Cuando lo he presentado, ese mismo colega y ninguno de los otros se atrevió a hacer bueno, ninguna observación de mi propuesta, excepto el director de la institución, que es, para mi suerte se ha ido, bueno, para mi mala suerte se ha ido a la defensa, porque le interesaba mi tesis, y él sí me ha hecho un montón de preguntas diciéndome esto está sesgado, de esta forma, ¿no? Y bueno, ha sido una discusión bastante amplia que más bien he podido salvar, pero lo importante es que cuando haces esa validación, es como si esos profesores estuvieran parados detrás de ti. Es algo similar a lo que hacemos en plan de negocios, donde no le preguntamos a expertos, pero nada le gana una prueba de mercado, ¿no ve? O sea, podemos hablar de numeritos lindos todo el día, pero a la hora de la hora decimos, y se hace mucho por si acaso, cuando se aplica ahí tesis en nuestra área de doctorado que son puesta en marcha de empresas, te muestran y te dicen, se ha hecho la prueba de mercado, 3 meses ha funcionado la empresa, estas son las ganancias reales, listo. ¿Qué va a decir el tribunal si son ganancias reales? ¿No? O sea, ¿qué pueden cuestionar de tu plan de negocios? Ya se ha comprobado que funciona, ¿no? Especialmente si has tenido buenas ganancias. Entonces, ese tipo de validación que se da es muy buena. Y sin querer les he hablado de la última que está aquí, la prueba piloto. La prueba piloto es justamente eso, aplicar tu propuesta. Esto igual es solo para la... Bueno, no es solo para las propuestas. Usualmente se aplica para las propuestas en el que se las pone en marcha a muy pequeña escala, solo para ver si funcionan, y luego en base a esa retroalimentación decimos que es válido o tiene ciertas fallas y las corregimos. Pero lo importante es que esa prueba piloto ayuda a que se pruebe que funciona, ¿no? Para negocios igual eso es clave. Cuando hablamos de planes de negocios, no hay nada mejor si ustedes deciden graduarse por plan de negocios que, eh, bueno, proyecto de grado normalmente se llama, pero básicamente hacen planes de negocios ahí. Eh, no hay nada mejor que hacer una prueba de mercado, aunque sea de una semanita. Eso no se cuestiona. Pero también se puede aplicar la prueba piloto a los instrumentos, eso es lo interesante. ¿Cuál es la mejor forma de saber si mi entrevista está bien? Pues tomaré mi cuestionario de entrevista y entrevistaré a alguien. A esta persona además le pido que me ayude a como con con su retroalimentación, que me diga si algo está mal, si alguna pregunta no se entendía, si dura demasiado, si dura poquito, si no estoy preguntando lo correcto, etcétera. Se puede hacer eso. Ustedes pueden agarrar y aplicar su entrevista. Pueden aplicar un mini grupo vocal con 2 personas, tal vez. La idea es esa, la idea es que probemos si funciona y si no funciona, pues arreglemos lo que estaba mal y luego ya lo podemos aplicar. Es una de las más directas, más funcionales de las formas de validación. Bien, porque en una u otra materia durante la carrera ustedes llevan a hacer una prueba piloto de algo, ¿no? De algún tipo. Entonces, no es muy ajena a nosotros dentro de nuestra disciplina. Pero esas son las principales, ¿ya? Ahora, por si acaso, validar instrumentos no es obligatorio en todo, ¿ya? Licenciatura, si quieren salir por tesis, digamos, aquí en la carrera, no les piden validación de los instrumentos. Pero que no les pidan quiere decir que no lo hagan. Yo ya les dije las ventajas. Una validación les ayuda a tener más fundamento cuando estén defendiendo su tesis, porque les respalda la validación de que han hecho las cosas bien. Son una parte menos donde el tribunal les va a cuestionar por qué esto o esto está mal, les van a decir, no, porque está validado. Es mucho más difícil que les observen, ¿ya? Pero eh, normalmente, eh, y en algunas no. En el ICA, por ejemplo, no piden normalmente obligatorio, en otros sí. En doctorado ya usualmente es obligatorio. O sea, no hay validación, no hay doctorado. ¿Cómo vas a aplicar instrumentos sin validar, no? De hecho, en el doctorado se suele validar todo, no solo los instrumentos, se valida el instrumento, la propuesta y el constructo, que son las 3 cosas que se suele validar.
¿no? Mientras en los otros tipos de investigación solo se suele validar uno de los tres, la propuesta o el constructo. El constructo, por si acaso, es lo que hemos estado construyendo estas semanas, el marco lógico más el metodológico. Si son coherentes, si son lógicos entre sí, eso es una validación igual. ¿Y cuándo se valida? Usualmente en la defensa de perfil. Es, es una parte formal y administrativa, pero es una validación también al mismo tiempo. Ahora, eh, hay muchas cosas que se puede considerar al momento de querer validar. Naturalmente, el alfa de Cronbach, por ejemplo, la prueba piloto y la validación de expertos pueden utilizarse para validar una encuesta. Esto es encuesta. ¿Ya? Así es como la presentarían a sus expertos para que la puedan validar, de cualquier forma que vean. ¿No? ¿Cómo sacaríamos los datos para hacer un alfa de Cronbach? Pues de hecho necesitamos aplicar la prueba piloto, porque para tener esos datos estadísticos para poder calcularla, necesitamos que la apliquen el alfa de Cronbach. Perdón, que lo apliquen el instrumento, que respondan el cuestionario. Una vez que los respondan, recién voy a poder hacer el procesado de los datos estadísticos y recién voy a poder de Cronbach usualmente se espera que tenga más del 80%. Y eso es un poquito difícil. Ya es un poquito difícil. Hay ciertos tips que tenemos que seguir, pero en realidad no estoy tan interesado ahora de que hagamos alfa de Cronbach, pero sí se los voy a mostrar. ¿Ya? La validación de la entrevista usualmente se hace por prueba piloto o por expertos. Esto es lo que harían validar. Es un cuestionario para hacer su entrevista. ¿No? En realidad podrían solo pero también podrían presentarlo así, de forma completa. Un grupo focal, igual, por prueba piloto o validación de expertos. Ustedes ya han visto cómo se hace un grupo focal. La guía, ya lo hemos visto en clase, lo presentarían de esta forma para su validación. Y la observación, lo respectivo, con su instrumento también. ¿No? Esto según la estructura y lo que yo les he aconsejado para la construcción de una observación. Esta sería la no estructurada, obviamente. Si fuera estructurada, se parecería más a una encuesta, ¿no? Con opciones, ustedes ya saben, con escalas, ¿no? Con lista de cotejo, etcétera. Y ya saben, CAS no se validan. ¿Por qué no se validan? Pues porque ya están estandarizadas. No podemos validar lo que todo el mundo usa de la misma forma, ¿no? Entonces no tiene sentido, es una pérdida de tiempo. Todavía no vamos a hablar del trabajo de campo, pero sí les voy a mostrar ejemplos de algunas cositas, ¿ya? Por ejemplo, tengo un segundito. Ya, ahora sí. Esto es, por ejemplo, este es uno muy sencillo, lo ha elaborado mi estudiante. Ya no tengo su nombre aquí. Pero bueno, lo ha elaborado una de mis estudiantes, que son muy parecidos. En realidad, usualmente dejamos que los estudiantes lo elaboren y les damos un ejemplo. Pero miren, ¿qué es esto? La primera hojita es una carta donde se le dice, señor especialista, el nombre que tenga, por favor le pedimos que valide estos instrumentos que son parte de esta tesis, se le da el nombre de la tesis, se dice para qué es el programa o cuál es la naturaleza de la investigación y se le dice quién es la persona que está pidiendo la validación, es decir, aquí firman ustedes.
porque es una carta de ustedes hacia el especialista o hacia el experto para que se los valide. En este caso se dice solicitud de validación de instrumento o cuestionario. Entonces no bastaría la carta, yo tengo que incluirle normalmente dos cosas. Le incluyo la operacionalización de variables o la categorización de variables, según corresponda, para que entienda de qué trata mi investigación, porque como yo le pido que me diga si es bueno para mi investigación, si no le digo de qué trata. Entonces esto es lo mínimo que se puede presentar. Y más esto, el cuadro o matriz de consistencia. Esto todavía no les he enseñado, para la defensa final lo vamos a hacer porque no es nada nuevo, solo es tomar cosas que ya había en la investigación y juntarlas en un solo cuadrito. Fíjense, todo esto ustedes ya han hecho, simplemente que lo tienen por separado. Y la idea es juntarlo en un solo cuadrito para modo de resumen. ¿Ya? Y luego le presentamos el instrumento como tal que queremos que valide. Le decimos cuál es el propósito, a quién está dirigido, incluso le podemos decir cuál es el tamaño de muestra, etcétera. Y de ahí ya le presentamos como tal el cuestionario. Este es el cuestionario tal cual quería aplicar la tesista. Y aquí le da a entender que tienen que marcar. No es la idea que aquí empiece a llenar el experto el formulario, porque es que lo juzgue y diga, ¿qué me parece? ¿Está bien? ¿No está bien? Lo reviso, lo leo, tal vez encuentro que hay algún error, ya. Y luego me voy allá a la hojita de validación, donde me dice, a ver, claridad en la estructura del contenido. A ver, el contenido estaba estructurado claramente, sí, estaba por áreas, ¿no? Entonces se entendía bastante bien. ¿Es objetivo? No he visto alguna subjetividad, alguna pregunta que parece orientada. ¿Está basado en el contexto actual y dirigido al nivel del estudiante? Aquí tal vez no, porque el lenguaje no es correcto, no parece para un estudiante, se le habla de cosas que no entiende, ¿no? Y así sería yo el experto calificando todo esto. Finalmente, aquí le doy un puntaje, y esto también lo uso como ejemplo porque me dice puntaje de validación por frecuencia. ¿Cómo va a tener puntaje si no tengo factores para considerar? Yo tendría que darle, ¿no? Codificarlo 1, 2, 3, 4, 5, promediar, etcétera. Por eso no es bueno colocar eh, solamente esto, sino que abajo hay que colocar el puntaje, cuánto sería, 5, 4, 3, ¿no? Incluso hay algunos que no colocan este tipo de factores cualitativos, simplemente colocan de 1 a 20 puntos, de 21 a 40, así colocan, ¿no? Para que tengan una escala, o del 1 al 100 directo, lo que ellos les parezca correcto. Eso es totalmente definido por ustedes, ¿ya? O sea, la escala les deciden ustedes. También la cantidad de factores que hay aquí, porque aquí hay hartos. Quizás no es lo más correcto tener tantos, pero puede ser. O sea, es todo lo que ustedes tengan inquietud y les parezca que es importante que se dé fe de que está bien hecho en el instrumento. Finalmente, una vez que ha llenado eso y da un puntaje, no es tan importante el puntaje en esta técnica como es esta parte, que nos diga si es aplicable, quiere decir que ya nomás podemos ir a aplicar, o si primero hay que corregir para ir a aplicar, eso es aplicable después de corregir, o si directamente no es aplicable porque está mal, o sea, está mal en todo su sentido, y aquí nos va a decir por qué. Por eso le dejamos un área para observar, para escribir en literal y que nos diga está mal por este motivo, este motivo, este motivo, este motivo, este motivo, este motivo, etcétera. Y finalmente su firma, que es lo que le da o le quita la validez, ¿no? ¿No están viendo mi pantalla? Dejó de presentar. Ya, ahora sí deben estar viendo bien. Lo que les decía, aquí se va llenando, aquí va el puntaje, lo que les iba mencionando, aquí está el cuestionario, como les decía, no sé en qué punto se ha cortado, aquí está la matriz. No se los voy a compartir por si acaso, para que lo tengan y lo vean con calmita. No hay ningún problema. Todo lo que mis estudiantes, mis tesistas, esta es mi tutoreada, todo lo que mis tutoreados hacen es para uso académico, yo siempre les digo. ¿Ya? Lo que les decía, se marca si es aplicable, no aplicable, aquí va la firma, aquí van las observaciones. Ahora, esto es lo que es validación simple. Como ven, no va a estar sujeto a un análisis estadístico, simplemente queremos que cada uno de los expertos nos diga aplicable. Pero, ¿qué pasa si más bien quiero aplicar quizás algo más complejo? Miren, todavía no nos vamos a ir a Delphi.
pero sí les voy a mostrar cómo podríamos validar mejor nuestros instrumentos. Esto lo he elaborado justamente otra de mis tesistas, ¿ya? Este me gusta bastante. Bueno, es extremadamente extenso, no me gusta porque sea extenso, eso de hecho me parece un poco en su detrimento, porque miren, el otro tenía creo que 10 páginas, esto tiene 75 páginas, ¿ya? Entonces, creo que a alguien se le abrió por accidente el micrófono, ya. Lo importante aquí, este está diseñado de una forma distinta. No le damos todo el instrumento y luego le decimos que recién haga las observaciones. Aquí le preguntamos le pedimos que califique pregunta por pregunta. ¿Ya? Otra vez no se ve, ¿verdad? No sé qué está pasando. Bueno, a ver, vamos a hacer la prueba nuevamente. Ahora sí, ¿no? Sí, licenciado, gracias. Muchas gracias. Se ve. Gracias, gracias. Y gracias por avisarme. Ahora sí, les decía, aquí la idea es darle validez, hacer que nuestro experto juzgue pregunta por pregunta. Por eso en la primera página nos está dando una instrucción, ya donde nos está dando 6 niveles para que califique. Digamos que ustedes fueran los expertos, así los reciben ustedes. Les dicen marque donde corresponda. Ahora, primero nos da la encuesta y nos dice, así está la encuesta, y la primera pregunta, género, hombre, mujer, otro. Ahí está. ¿Ya? Esa es la pregunta, nos la acaba de presentar. Ahora, nosotros expertos, indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones. Si estoy muy en desacuerdo o muy de acuerdo. ¿Ya? Y aquí están los grados para colocar, con una X. Primero, sobre adecuación. La pregunta es precisa, no ambigua, acorde al nivel de información y lenguaje del encuestado. Ya, digamos, ahorita me invento. 5. Las opciones de respuesta son adecuadas. No, no me parece, porque no se coloca otro, se coloca prefiero no decir. ¿Ya? ¿Las opciones de respuesta se presentan en un orden lógico? Sí, supongo, no hay un orden específico, puede ir en cualquier orden, no me parece que interese. ¿No? Pertinencia. ¿Es pertinente para lograr el objetivo general de la investigación? Este es su objetivo, realizar un diagnóstico. Respido, ¿no? Era un objetivo mal hecho porque está con doble verbo. Pero igual, realizar un diagnóstico respecto al conocimiento y aplicabilidad de las adaptaciones curriculares. Adaptación curricular es como rediseño curricular, ¿ya? No se compliquen la vida con eso. Entonces, me parece que contribuye. No, la verdad no, me parece un poco de información necesaria, pero innecesaria, pero tampoco está mal, digamos, tampoco perjudica. Y esa era la parte cuantitativa, ¿ya? Que esto es para poderlo poner en un cuestionario y sacar promedios, etcétera. Pero aquí también me pide una parte cualitativa, me dice, sobre la no sea adecuada, ¿no? Porque había la sección adecuada, la sección pertinente. Entonces yo consideraba que era adecuada, no, hay una que no, y era el tema de lo de la opción otros, ¿no? No se pone otros, sino se pone prefiero no decir, porque estaríamos sino afirmando que existe un tercer género, y la ciencia no permite la existencia de un tercer género aún, a menos que quieran considerar esas ciencias inventadas de esas carreras patito que sacan en el exterior, ¿no? Pero bueno, depende de ustedes. Criterio. Ya decidirán ellos si me escuchan o no. Considero que no sea no pertinente. No, de hecho yo le he puesto que es pertinente, entonces no coloco nada ahí. Propuestas de mejora, modificación, sustitución o supresión, si tuvieran el experto algún consejo para mejorarlo, entonces ahí me lo va a colocar. Esa es una sola pregunta, imagínense. ¿Ya? Seguimos la siguiente pregunta. En la edad. La siguiente pregunta. ¿Cuál es su situación actual? Si es estudiante más de la carrera de educación primaria en la escuela de formación. Esto es de la SFEM, ¿ya? De la normal de Alto Grajes. Ahí estaba aplicando. Sí, no, así. Y cada uno es casi lo mismo lo que se responde. Poquito varía. En realidad es uniforme esto. ¿Ya? Es uniforme esta sección. Este cuadrito es igualito. Lo único que está cambiando es esto.
es la pregunta como tal. Igual de la parte cualitativa es único el formato. Ahora, esto lo hace para todas las preguntas de su encuesta, ¿ya? Hasta es algo que le he observado a la tesista, pero contra todo pronóstico, a pesar de la cantidad de preguntas, lo ha logrado aplicar, le han respondido. ¿Ya? Y aquí recién acaba las preguntas, 35 preguntas su entrevista, su encuesta. Y luego pide una valoración general de la encuesta. ¿El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para que los encuestados puedan responderlo adecuadamente? ¿Sí o no? ¿Ya? No, digamos, que tal vez algo estaba mal, supuestamente revisado, ¿no? ¿El número de preguntas del cuestionario es excesivo? ¿Sí en un riesgo encuestado? No. Listo. Preguntas que el experto considera que pudieran ser un riesgo para el encuestado. Esto no siempre se pone, pero a veces por costumbre. Y una evaluación general de la encuesta. A mí me parece que está buena, pero no es excelente porque es muy grande. Observaciones y recomendaciones generales, lo mismo que de antes, ¿no? Si es adecuada, si es pertinente, cómo se la puede mejorar. Y aquí los datos del experto, incluyendo su firma. Listo, para que tenga completo. Pero eso era su encuesta. Continúa con su entrevista, que hace lo mismo, solo que aquí están las preguntas de la entrevista. Fíjense, lo mismo. Luego viene su observación. No, luego es su grupo focal, perdón. Esto es su grupo focal ya, el que estamos viendo, ¿no? Es para preguntar durante el grupo focal. También lo ha puesto aquí. Lo ha puesto como pregunta su grupo focal. Eso ha sido bastante interesante. Y finalmente tiene un cuadro general de validación del experto para llenar. Pero esto sí yo le he observado mucho. Le he dicho, esto no es para que llene el experto. Esto es para que calcules tú. No le vas a hacer tu trabajo de análisis al experto. No le vas a hacer llenar así, calcular yo le dije, no, para nada. Es como si le dijeras a alguien que te lo llene tu entrevista o tu encuesta y luego le digas que te lo saque los resultados de tu encuesta, ¿no? Eso no es su trabajo de ellos, es el tuyo. Esto nada que ver. Esta es la forma en la que ustedes podrían analizar, sí, pero no es lo que tiene que llenar el experto, nada que ver. ¿Ya? Pero hasta ahí sería. Miren, ¿qué es lo lindo de esto? La forma en que lo ha aplicado, lo que está haciendo es que califiquen cada pregunta. ¿Ya? Ahora, suponer que está bien mi encuesta, ¿ya? Si lo ideal que sería que todas mis preguntas tengan una elevada calificación, ¿no? O sea, del 1 al 6, en todo tendrían que tener 4, 5 o 6, digamos. Si hay una pregunta que obtiene en general con mis validadores una puntuación baja, yo la voy a considerar que está dañando la encuesta. Voy a considerar que esa pregunta es mala. Y ahí está lo interesante. Si a esto yo le aplico alfa de Cronbach, a estos resultados de la validación, entonces sí me va a estar diciendo el alfa de Cronbach, el coeficiente de consistencia. Mientras más elevado sea ese coeficiente, mayor es la validez de mi instrumento. Quiere decir que si bien esto es un instrumento de cuestionario a expertos, ¿qué nos está haciendo? La herramienta para que convirtamos cualquier herramienta, porque a cualquiera le pueden aplicar este tipo de cuestionario, cuantitativa o cualitativa, nos está permitiendo que lo volvamos nos está permitiendo que le apliquemos una validación cuantitativa. Y las validaciones cuantitativas siempre tienen más valor. Entonces, sin importar, y esto por si acaso, si su investigación es 100% cualitativa, igual pueden aplicar una validación cuantitativa, porque la validación no es parte de la estructura general del análisis de investigación, solo es un instrumento lateral. Puede seguir siendo su tesis 100% cualitativa y ustedes tener una validación cuantitativa, ¿ya? No afecta para nada. Si aplican este tipo de cuestionario, estarían aplicando expertos, pero además estarían aplicando alfa de Cronbach. No hay nada mejor. La verdad, este tipo de cuestionarios que cuando han aplicado los estudiantes no han tenido observaciones, solo han tenido halagos porque es bien riguroso, bien completo y le da mucha validez a su investigación. Para instrumentos, ¿no? Para
lo que es propuestas, yo siempre voy a seguir recomendando método Delphi. Nada hay mejor que el método Delphi para validar propuestas complejas. Esto no serviría para un Delphi, porque un Delphi es o sea, esto imagínense, son solo para unos instrumentos bien cortitos, pero una propuesta suele tener 60, 80 páginas, ¿no? Entonces, imagín valide ahí frase por frase, por teoría, estrategia por estrategia nuestra propuesta al experto. Ningún experto les va a aceptar, les van a decir, no, gracias, no quiero. Y no, pues eso nos perjudica terriblemente. Por eso el Delphi es mucho mejor en ese caso, porque es más consistente. Enseguida les voy a mostrar un ejemplo de Delphi, ¿ya? Pero este es el que yo más recomiendo para validar. De hecho vamos a aplicar algo similar nosotros en clases, en el taller el día miércoles y viernes, que les voy a ir adelantando, yo no necesito que sea sorpresa. ¿Qué vamos a hacer el miércoles y el viernes? ¿Por qué necesito que estén listos sus instrumentos? Porque vamos a validar sus instrumentos, pero no nos da tiempo de estarlos persiguiendo a nuestros docentes y decirle, valídemelo, por favor, ¿no? Entonces vamos a jugar como si nosotros mismos fuéramos ahora expertos. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a validar entre grupos. Vamos a aplicar una herramienta del Moodle que se llama Taller, en la que se realiza en vivo, digámoslo así, ¿no? Por fases. La primera fase es entregar sus instrumentos. Se va a abrir para que ustedes hagan entrega de sus instrumentos en formato PDF, lo van a subir y junto con eso yo les voy a subir lo que es un formato de validación de este tipo, pero un poquito más simplificado. Con eso, ¿qué va a pasar? El sistema va a sortear aleatoriamente entre grupos lo que sería los instrumentos. Entonces, a cada grupo le va a tocar el de otro grupo y lo que tienen que hacer es validar con ese formato y de la mejor forma que puedan, siendo muy criteriosos, muy juiciosos, muy objetivos y devolverlo luego ahí por la misma plataforma validado, ¿no? Y listo. Cada grupo va a tener retroalimentación, ya no solo mía, sino también de sus compañeros. Esto para mí tiene mucho valor por dos cosas. Uno, bajo una sola mirada, porque se genera sesgo. Mientras más personas puedan mirar y criticar una investigación, mejor. Segundo, porque investigar no solo es la parte de saber hacer nuestra investigación, sino investigar también es saber juzgar otras investigaciones. Entonces, al momento de ustedes juzgar la investigación de sus compañeros y hacerlo desde un punto de vista científico, objetivo, entonces ustedes van a estar aprendiendo otro elemento muy importante de investigar. ¿Ya? Por eso es que lo vamos a aplicar así con sus respectivos grupos. Y por eso es que grupo que no tenga instrumentos el miércoles no va a poder participar de la actividad y ya va a tener un vacío en su nota y además, bueno, va a estar bien complejo que pueda hacer su validación, va a tener lo que hacer por su cuenta porque ya no va a haber tiempo para repetir la dinámica. Entonces, no se olviden, es importante que estén listos sus instrumentos para el miércoles, los del día miércoles, y para el viernes, los del día viernes. ¿Ya? Por favor. Pero ahora sí continúo con esto. Les voy a mostrar ahora el método de Delphi. De hecho, del método Delphi su guía, esta que les estoy mostrando por si acaso, o que les voy a mostrar enseguida porque aún no he compartido, ya está en plataforma. No en plataforma. De hecho, se han de fijar que no he subido nada a plataforma. Todo está en el drive que les he pasado. Eventualmente lo voy a subir a plataforma para que lo tengan ahí más tiempo. Pero por ahora solo está en el Delphi. No lo encuentro. Creo que digo, solo está en el drive. Aquí está. ¿Ya? No necesito leerles lo que es esta aquí. Ya les he explicado más o menos cómo funciona. Esto sería el Delphi como tal, desde aquí. Esta era una propuesta que se está usando de ejemplo en la que tiene todos estos factores o elementos de la propuesta, perdón, a validar. Son capítulos de la propuesta, por llamarlo así. Son 11, si no me equivoco en este caso, que están con letras. ¿Ya? Son partes de la propuesta. Y aquí está. Las mismas partes se las coloca en las filas. ¿Ya?
Y en las columnas usualmente usamos una escala Likert al 5. Se puede usar distintas escalas, sí, pero yo siempre recomiendo una escala Likert del 1 al 5 para facilitar el análisis estadístico, porque mientras más columnas tengan, más complejo se hace el análisis estadístico, ¿ya? Mejor es así. Y también un área donde tengan que llenar ellos cuáles son las observaciones que se han encontrado en cada parte. Entonces, se dan cuenta que es mucho más simple en ese sentido, ¿no? El instrumento. Tal cual así se le entrega a los revisores, a los EXMA, etcétera. Estas son las respuestas que yo he obtenido, de hecho, tabuladas, son de cada uno de mis expertos, son reales, ¿no? Entonces, mi experto 1, mi experto 2, mi experto 3, mi experto 4, mi experto 5. Ahora, esto no es obviamente la respuesta o la calificación que he obtenido a la primera, por si acaso. A la primera, 3 de ellos me han puesto todo 1, 2, 1, 2, 1, 2, porque han encontrado muchos errores. Los he corregido, les he vuelto a entregar y ahí sí me han subido la calificación a un nivel más elevado. Este no, este es el que más bajo me ha calificado, a pesar de que ya no uno de humanidades, ¿ya? No tenía observaciones, o sea, 0 observaciones me ha puesto, pero no le parecía que estaba muy adecuado. Entonces, yo tampoco soy adivino, no sé cómo lo puedo mejorar. Le he preguntado, pero me ha dicho que siempre puede estar mejor. Yo no sé qué significa eso, así que, o sea, textualmente yo no sé cómo traduzco eso en la investigación, así que no he podido mejorarlo más. ¿Ya? Esto sería mi tabulación combinada, que ustedes entienden porque lo saben cómo se hace, en el que simplemente es mi capítulo A, un experto me ha dicho que es adecuado, 3 expertos me han dicho que es bastante adecuado, un experto me ha dicho que es muy adecuado. Eso suma el total de mis 5 expertos, ¿no? Y así para cada fila. Todas deberían sumar 5, si no se ha perdido un experto, ¿no? O me ha sobrado un experto, eso es un error, obviamente. Luego se toma todos esos elementos y se hace un análisis estadístico como el que ven aquí. Primero sacamos frecuencias absolutas, luego los cambiamos los valores que van a ir entre 0 y el 5. En este caso, lo que hacemos es sacar en porcentaje las frecuencias absolutas, esa es la, perdón, frecuencias absolutas acumuladas, que es la FI mayúscula. Le vamos a sacar en porcentaje sobre el total, lo que va a dar estos factores, y los vamos a buscar en la tabla de la distribución normal Z. ¿No? Primero vamos a eliminar, perdón, la última columna, la del 1, que no nos sirve. Nos quedamos solo con 4 columnas, que en realidad ahora son fases de rangos, y ahora sí los buscamos en la tabla de la distribución normal Z, dependiendo de la exactitud con la que la manejen, puede ser 3.72 o 4.42, creo que se maneja ahora. Eh, ya con estos datos lo paso a esta matriz, donde voy a calcular sumatorias, promedios, lo que es el cálculo de la calificación de cada elemento. Esta última fila es la calificación de cada elemento de la propuesta, ¿no? Que se saca calculando alfa, etcétera. Acá vienen los puntos de corte. Los puntos de corte son los puntos donde se divide dos secciones. Entonces, para ir de no adecuado a poco adecuado, tiene que ser mayor que 3.72. Menos 3.72. O sea, tiene que ser mayor que negativo 3.72. Hasta más fácil de entender. ¿Ya? Ahora, ahí se estarán diciendo, pero 3 veces se repite, 2 veces se repite menos 3.72. Sí, es porque estadísticamente mis respuestas, mis calificaciones estaban muy buenas. Entonces pasa, no es un error, es lo que sucede. Incluso podrían estar casi toditas en 3, menos 3.72, que es el valor más bajo que me permite. No hay problema. De hecho, eso es lo normal. Raro es que haya algo calificado en no adecuado. ¿Ya? Pero ahí está. Entonces los puntos de corte vienen de esta tabla, son en realidad esto, que son los promedios de las filas, ¿ya? Esto es en verdecito. Y sobre eso pongo las calificaciones. Por ejemplo, A obtuvo 0.14, positivo. Entonces veo aquí yo entre los puntos de corte y digo, ¿dónde está 0.14? ¿Es más que menos 1.26? Sí. Entonces cae aquí. Aquí está sin redondear. Esto es 0.14, ¿no ves? 0.1356.
Y por eso todos, en realidad, todas mis calificaciones que he obtenido han caído en el nivel más alto de muy adecuado. Lo que quiere decir que eh, mi propuesta está muy buena. Y por lo tanto, listo, o sea, lo declaro que es muy bueno. Me voy a la tabla final donde digo los valores que he obtenido para cada uno, la categoría en la que caen y si es válido o se tiene que revisar. En este caso, yo puedo decir es válido, ¿no? Es válido y si fuera para revisión, eso quiere decir que no está listo, que tengo que volver a arreglar y tengo que volver a aplicar. Eso es el método Delphi como tal. Yo sé que lo he explicado rápido, ¿ya? Es lo que les decía, en todas mis guías, no se preocupen, no les explico a profundidad el método Delphi porque ahorita no les va a servir y para cuando lo estén viendo, eh, recién les va a servir ahí. Pero si ustedes lo leen con calmita, aquí está explicado todos los pasos en la guía, cómo tendrían que aplicar. ¿Ya? Está bien explicadito aquí, no hay donde perderse la verdad. Para cada fase, aquí les estoy diciendo qué está haciendo. Ya es porque esto es un extracto de un libro que estoy escribiendo. Entonces, no se van a perder, no se preocupen. Tiempo que lo llevo utilizando y muy pocas veces he necesitado orientar a alguien para aplicar método Delphi en casi cualquiera de mis guías en realidad. No suelen ser confusas. Bueno, la de categorización sí, esa tengo que mejorarla, pero las otras suelen estar bien. Bueno, eso es en cuanto a validación entonces. Como les decía, validación es un proceso muy importante el día de hoy. Es relativamente novedoso en la investigación en Bolivia, aunque en el resto del mundo se lo hace mucho tiempo, pero cada vez se está pidiendo más. Ya hay pregrados, en la EMI están pidiendo validación de instrumentos ya en varias carreras desde pregrado. En la católica me habían comentado que en la EPC igual ya están empezando a pedir. Nada raro que pronto en la carrera lo empecemos a pedir también, especialmente porque se prepara un nuevo plan de estudios y en el nuevo plan de estudios va a haber nuevos reglamentos de tesis. Entonces, no hay que olvidarnos, hay que saber siempre cómo podemos hacerlo en el momento que tengamos que hacerlo. ¿Ya? Pero por ahora, como ya les dije, la siguiente semana vamos a hacer el ejercicio nosotros de validar entre nosotros e inmediatamente después de validar yo le voy a dar una revisión a eso y les voy a dar luz verde para que puedan aplicar de una vez los instrumentos. Vamos a hablar de eso de un plazo, ¿saben? No vamos a decir una semana para aplicar instrumentos, eso es de locos, pero ya con los instrumentos listos como lo tendríamos, vamos a irnos a aplicarlos. Y me parece que va a ser en un buen momento porque justo vamos a estar terminando lo que es el semestre e ingresando a lo que es el invierno. Entonces estamos viendo que puede ser entre 1 o 2 semanas de plazo que nos demos, entre perdón, 2 semanas más o menos de plazo que podamos darnos para ir haciendo el trabajo de campo, aprovechando ese tiempo, y de ahí recién reanudar nuestras reuniones prácticas, llamémoslo así. Teórico vamos a seguir viendo porque no quiero que perdamos el ritmo y no nos dejemos de ver. Hay otros puntos más que de una vez quiero irles explicando que están dentro del contenido y que vamos a ir adelantando. Pero el trabajo de campo, hasta que lo vayan realizando el levantamiento, recién vamos a ver cómo hacer el análisis de resultados y vamos a ir sacando conclusiones, discusión, todo eso que van a ser las etapas finales. Vamos a tratar de que sea bien disperso porque yo sé que el verano es duro. El invierno también, perdón, el invierno en este caso. Pero una buena noticia para ustedes es que se supone que ahora las clases tienen que durar 3 horas, ya de cada materia. Algunos ya lo han visto con sus docentes en verano, ahora sí es generalizado, que es lo que tiene que durar, ¿no? Es más bien una correcta interpretación de la norma de parte del licenciado Jorge Riveros, que así es como deberíamos estar pasando, ¿no? Entonces, eso les va a ayudar a que no sea tan pesado y también vamos a ver las formas aquí para que no sea esto tampoco igual muy pesado y podamos hacerlo llevadero junto con eso. Ya, como les iba diciendo entonces, vamos a ver ahora lo que sería el muestreo, que es el último tema que quería que veamos antes de los instrumentos. Y de hecho he tenido consultas durante la semana, varios estaban preocupados y me decían cómo voy a hacer mi muestreo. Bueno,
y uno se me ha perdido, no he podido encontrar para responderlo, no sé qué pasó, pero a los tres que sí les he respondido les dije justamente, no te preocupes, el sábado vamos a ver, ¿ya? En todo caso, eso es lo que quería que veamos el día de hoy, porque les había dejado como colgados, ¿no? Cuando hemos hablado de muestreo. Recordemos algo bien básico de estadística, la población o el universo, ¿no? La totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares que los hacen objeto de estudio. Y la muestra es una fracción de la población que además se considera representativa de esta población. Quien tenga un poco de dudas de estadística, tal vez no se acuerda muy bien, hay una de las guías que están en el Drive, es justamente de repaso de la parte de estadística, conceptos claves y cómo hacer cálculos en Excel y en SPSS, que está en video más. Ahí tienen los links a mi YouTube, que pueden utilizar dentro de la guía están, para ver también cómo pueden hacer en software. Así que con eso pueden recordar un poquito si es que se han olvidado. Ahora, ¿por qué es importante la muestra? Me imagino que se acuerdan de estadística, ¿no? Es básicamente, yo podría decir, haré censo, ¿no? Tomaré el 100% de la población, pero si me están diciendo toda la carrera de administración, no es viable hacer un censo, es una locura. Es una locura porque ¿cómo los van a encontrar? Creo que último eran casi 4.000 estudiantes. No, pues es de locos, la verdad. No van a poder. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos una muestra. Una muestra es accesible, es viable, permite al investigador con pocos recursos o con recursos limitados poder hacer una investigación que sea significativa para un número grande de personas. Si no, de todos tendríamos que trabajar a un nivel muy pequeñito con nuestras investigaciones. Podemos, gracias a eso, hacer generalizaciones hacia poblaciones mucho más grandes, con un grupo relativamente pequeño. Ahora, lo importante de esto es cómo determinamos la muestra, porque eso es el muestreo. El tamaño de la muestra adecuado depende del criterio del investigador y de las circunstancias en las que se encuentra, ¿ya? Específicamente depende de, para la parte estadística, el nivel de significancia, el error que está dispuesto a aceptar y los datos de los que dispone, ¿ya? Veamos las fórmulas básicas, las que veían en estadística 2. Tenemos la fórmula que es cuando conocemos la desviación estándar poblacional, pero no conocemos la población. Tenemos cuando se conoce la desviación estándar poblacional y se conoce también el tamaño de la población. Tenemos cuando no conocemos la desviación estándar poblacional ni la población, pero conocemos la proporción de proporción favorable, la llamamos usualmente, que es P con sombrerito, ¿no? Y tenemos la fórmula que es cuando no se conoce la desviación estándar poblacional, pero sí se conoce la población y conocemos también la proporción favorable. Ahora, cada una de estas está dependiendo de la información que tengamos. Así de frente, las primeras dos las solemos tachar de entrada. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo la desviación estándar poblacional. Esa no es la desviación estándar de la muestra, o sea, no es de a quien vayamos a encuestar. Necesitaríamos conocer de toda la población. Y ese dato, muy difícil que lo encuentren de cualquier cosa. Y si lo encuentran, usualmente es porque ya hay toda la información disponible y no necesitaríamos estar haciendo en primer lugar esta encuesta. No la necesitaríamos porque ya sabríamos eso. Entonces, normalmente esos dos mueren y solo consideramos el tercero y el cuarto. Pero siempre decimos, ¿y la proporción qué? ¿De dónde la saco? Bueno, normalmente les dice proporción se coloca 0.5p y 0, ni siquiera les dicen por qué. Eso está mal, siempre hay que decir por qué. ¿Ya? Eso es el valor por defecto que no afecta. Quiere decir que las proporciones tienen que ser por igual de aquello que consideremos relevante. ¿Y qué es ese relevante? Ahí entra la teoría, ahí entra el sentido común. Tenemos que pensar en un factor, una variable dentro de esa población que consideremos importante para determinar que la muestra no esté sesgada. Entonces, según eso, yo debería ver
considerar. ¿Qué es lo que usualmente se considera en estadísticas en la investigación social? El género. Suele ser el género, porque suele haber muchas diferencias ahí, especialmente si vamos en materia laboral, porque las condiciones laborales de varones y damas suelen tener diferencias marcadas a nivel estadístico, pero no siempre, o sea, tampoco es obligatorio, ¿ya? Hay muchos que dicen, no, a mí no me interesa eso, porque esta investigación es ajena a eso. No me interesa, estoy tratando de calcular máximas en sentido género, listo. Pero si te interesara, entonces tienes que calcular las proporciones y deberías saber en esa población qué proporción de damas y qué proporción de varones hay y según eso tú colocarías. ¿Cuál es cuál? Indistinto. P puede ser varones o puede ser damas, pero si P es varones, Q es damas, y si P es damas, Q es varones. Así de sencillo. ¿Necesariamente tiene que ser género? No, hay muchas otras cosas que se puede considerar ahí. Personas con trabajo, personas sin trabajo. Si hablamos de estudiantes, es baja, ¿no? Estudiantes con buenos promedios, estudiantes con malos promedios. O sea, todo lo que puedas dividirlo en dos grupos. Y solo si es relevante. Pero si no es relevante, pues ahí se queda, colocamos 0,5, 0,5. Listo. 0,5 por si acaso, ¿no? Ya está. Y lo de la población, si la conocen o no la conocen. No siempre conocemos la población, es mejor conocerla. ¿Por qué? Pues ahorita vamos a hacer el ensayo, van a verlo con un Excel que también les voy a compartir para calcular el tamaño de la muestra, pero para la misma población, si ustedes calculan sin conocer la población, usualmente la muestra que calcula la fórmula es más grande, mientras que si conocen la población suele hacerse más pequeñita. ¿Ya? Así que les conviene, porque tienen mayor fiabilidad con el mismo número de encuestas o la misma fiabilidad con menos encuestas, si lo quieren ver así. Y eso siempre es favorable para ustedes. No van a calcular a mano, eso es de computadora, obviamente. Aunque no es bueno decir, Nicolás, es bueno hacer a mano cuando están aprendiendo. Incluso yo hago eso con mis estudiantes, materias cuantitativas, primero hacemos a mano, porque si no, no se cimienta bien las ideas de cómo interactúan las variables. Pero luego, no utilizar herramientas es realmente absurdo, es no querer competir bien profesionalmente, ¿no? Ahora, la población, vamos a hablar primero de esa variable, ¿ya? Pues vamos a ver cada una de las variables que entran en la fórmula. La población finita ayuda a que la muestra sea más fiable y también ayuda a que sea más pequeña, lo que ya les había dicho. Siempre que sea posible, la tienen que encontrar o determinar. La desviación es saben, son parejita, se refiere al dato poblacional y no al muestral. Ustedes saben, ¿por qué? Porque el valor que está ahí, o perdón, el símbolo que está ahí es sigma. Si fuera la muestral, no sería sigma, sería una S. Esa es la desviación estándar muestral, ¿ya? Y como les digo, rara vez tienen el dato de esto, de esta variable, entonces por eso no se lo suele utilizar. Las proporciones P y Q, ya saben, es la proporción de éxitos, la proporción de fracasos. La mayoría de las investigaciones no las suelen considerar. Es un dato generalmente difícil de conseguir o directamente inexistente para lo que quieren hacer. El valor de Z es un valor que nosotros escogemos. Ese no lo encontramos, ustedes deciden, ¿ya? Y está conformado por el nivel de confianza, que es alfa, y el nivel de significación, que es 1 menos alfa, ¿ya? Ambos valores los define el investigador, pero son complementarios, por eso uno es alfa y el otro es 1 menos alfa. Ojo, nivel de confianza es el bueno, nivel de significación es el malo, ¿ya? Nivel de confianza es la probabilidad de echando esta muestra. Hacen luego ustedes su prueba de hipótesis, digamos, ¿no? Si su nivel de confianza era 95%, quiere decir que ustedes tienen el 95% de seguridad de que la prueba ha sido correcta y que el resultado es auténtico. Eso quiere decir que si 95% es de que sea correcto, hay un 5% de probabilidad de que en realidad sea falso. O sea, de que nos hayamos equivocado. Y ese complemento, esa probabilidad de significación. Entonces, nivel de confianza, nivel
el grado de confianza que yo tengo en que está todo bien calculado. Nivel de significación, el grado, este sería el complemento, ¿no? El grado en el que puede estar errado mis cálculos. No el grado, perdón, la probabilidad de que puedan estar errados mis cálculos. Tenemos un mensajito. Javier, adelante, por favor. Sí, licenciado, buenas noches. Disculpe, para nosotros para el trabajo, la Z de cuánto tenemos que trabajar, ¿cuál es nuestro nivel de confianza? Perfecto. Muchas gracias. Miren, no es correcto forzarles a un nivel, pero tenemos que entender qué es. Enseguida vamos a trabajar con una parametrizada de Excel que tengo, pero sí les puedo dar un parámetro que se genere, que es bien común en la investigación, ¿ya? Se dice que el menor nivel de confianza que podemos aceptar es del 90%, ¿ya? En una investigación. Menos que eso, nuestra muestra sería muy poco fiable y nos rechazaría, que son más exigentes y dicen mínimo 95%. Menos del 95% es inaceptable, es muy, pero muy bajo el nivel de fiabilidad que tendríamos en la investigación. Esos son los dos parámetros que se utilizan. Como estamos haciendo un ensayo de investigar, para mí lo mínimo es 90%, mínimo, ¿ya? De nivel de confianza. Después ustedes pueden jugar con los valores, pero lo mínimo que voy a requerir es 90%. 95% suele ser lo mínimo con muchos profesores. Ya después de eso no hay nadie que les diga 99%, no, eso es locuras. Mínimo 95%, pero les suele pedir para las tesis, de cualquier nivel. Es por un tema de tener precisión, ¿ya? Y ahí complementamos el otro valor que se escoge al aplicar la fórmula, el error. De nuevo, este no nos lo dan, nosotros lo determinamos. ¿Pero qué es el error? Lo pensemos no como el error, sino como el margen de error que se acepta en los resultados, ¿ya? Esto es definido por el criterio del investigador y lo podríamos interpretar así. Imaginen, saco un cálculo, digo, de una variable que estaba investigando en la encuesta. La media aritmética, digamos que les he preguntado sus calificaciones, ¿ya? Y hemos visto que el promedio de sus calificaciones de los encuestados sería 60. ¿Ya? Entonces la media aritmética es 60. Si yo de esa encuesta la había hecho con un error del 5%, quiere decir que mi verdadera respuesta o mi verdadera media aritmética que habría encontrado con esa encuesta sería 60, pero con un margen de error del 5%. Es decir, que lo podría expresar con la multiplicación que ustedes ven ahí, que la media aritmética de este grupo poblacional, la calificación promedio de este grupo de estudiantes es entre 57 y 63, un rango, ¿no? Que también se lo expresa como 60 más menos 3. Eso es. Y fíjense, el margen de error, mientras más grande sea, peor para la investigación, nivel de confianza. Eso es la probabilidad de habernos equivocado al validar. Este simplemente nos está diciendo qué tanto se está ampliando el error de nuestros resultados. ¿Ya? Entonces, nosotros lo decidimos. De nuevo, un parámetro. El parámetro es bien fácil de recordar y es el que los confunde, ¿ya? Porque normalmente dicen máximo 10%. Está bien. Es lo que normalmente trabajamos. No puede ser más del 10%. Si fuera más que el 10% el error, estaría muy comprometida la fiabilidad. Incluso muchos profesores, al igual que con el otro, les van a decir máximo 10, máximo 5%. Más que el 5%, no, muy poco fiable. ¿Ya? ¿Yo qué les voy a pedir? 10% máximo. ¿Ya? Yo les pido hasta el 10%, porque estamos haciendo un ensayo de investigación. Quisieran hacerlo bien, quisieran hacer una investigación seria, completa, con el tiempo que corresponde, 5% yo les recomiendo para que nadie les observe. ¿Ya? Por si acaso, el error y el nivel de confianza no sé, de antes he visto que me lo suman, no se suman. El nivel de confianza se suma con el de significación, no tienen
nada, absolutamente nada que ver con el error. ¿Qué quiere decir esto? Que mi nivel de confianza podría ser 90% y mi error podría ser el 5%. No tiene nada que ver el uno con el otro, no necesitan sumar 100, ¿ya? He visto estudiantes que se volvían locos tratando de que ambos sumen 100. Nada que ver, nada más alejado de la realidad. Son valores independientes, ¿ya? Está parametrizada, ¿ya? Eh, esta tablita igual les voy a compartir, así que no se preocupen. Además, igual hay mil, mil instrumentos similares en internet, no es que realmente sean dependientes de lo que les estoy compartiendo, pero siempre me gusta darles el material que van a necesitar. ¿Ya? Ahora sí, miren, tenemos aquí la tablita. Está dividido en dos pestañas, con población conocida y sin población conocida. ¿Ya? Con población, sin población. Con población, sin población. ¿Ya? Trabajamos primero sin población. Solo se juega cambiando estos tres datos. ¿Qué son? Nivel de... Adelante. Adelante. Muchas gracias, Javier. Lo vamos a volver a ver. A ver. ¿Qué tal ahora? ¿Ya tienen... ¿Ya pueden ver? Sí, licenciado. Listo. Muchas gracias, Javier, por hacerme notar. Ya. Ahora sí les decía. Aquí están en las pestañitas. Con población, sin población. Con población, sin población. Vamos a trabajar sin población. Estos son los tres datos con los que se juega. El nivel de confianza, la proporción, esta es la proporción favorable, y el error. Favorable la vamos a dejar en 50%, ya les dije, ¿no? Ahora digamos que queremos hacer 95.5, que suele ser algo común. No me gusta a mí mucho que pongan 95.5 porque les da la impresión que esto se suma con este, ¿no? Pero no es así, no se suman. Entonces voy a poner 95.6 solo para que vean que no se suma, ¿ya? Y que no se les grabe en su cerebro eso. Cuando cambian aquí los datos, aquí automático les sale el cálculo exacto y aquí el cálculo redondeado. Sería 267 encuestados. Si quisieran trabajar a eso y quisieran hacer en la carrera, digamos. ¿Ya? Ahora, imagínense que sí conozco la población. Esta es la población, ahí no me acuerdo de qué año, pero es la de la carrera. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí los mismos datos, los mismos parámetros. 95%, 6%, 50%. 95%, 50%, 6%. ¿Eh? La única diferencia, aquí conocemos la población. La población es pequeñita, es 4.560. Número de encuestados, 252. Número 267. ¿Ven lo que les decía? Los mismos datos, 95 y 6%. 95, 6%. Pero cuando trabajo con la población, el tamaño de mi muestra es más pequeñito. Por eso conviene conocer el tamaño de la población. Ahora, también, pero si no lo conocemos, pues no lo conocemos, tampoco vamos a poder hacer mucho más, ¿ya? Y aquí pueden jugar con los valores, digamos, dicen, hay muchas encuestas, a ver, y si 94, ay, no es mucho. Y si subo el error a 7, ¿no? Y si subo el error a 7.5, así, y así pueden ir jugando. Yo ya les he dado parámetros mínimos, que serían 90 y 10. ¿Ya? Esos son los parámetros mínimos que les he dado. Yo siempre les digo, un error común es agarrar y decir, ya, calcularé el tamaño, 68, listo, entonces 68 tengo que hacer. Eso no es bueno, miren, lo que tienen que agarrar es decir, voy a encuestar a tantos como pueda. ¿Calculan el tamaño del mínimo necesario? Sí, pero no se detengan en 68, hasta donde se pueda hagan. Y cuando hagan hasta donde se pueda, ahí vamos a calcular a cuánto correspondía. Imaginen que no conocemos la población, ¿ya? Entonces, digamos, uno de ustedes me dice, doctor, Lick, he logrado 311 encuestas. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles serían mis parámetros? Veremos. Pues. Sacaremos 311. A ver, no, no. Vamos a seguir subiendo. No.
Es bueno ir subiendo los dos, no solo subir uno de ellos, ¿ya? Mucho, ¿no? Mucho. 4.5, a ver. Ay, no, más bien no, 5.5. 317, ya casi. Bajaremos un poquito el nivel de confianza. 94.5, casi. 94.6, 94.7, 94.8, 94.75, 311. Ahí está. Y ustedes pueden colocar los parámetros que definen la fiabilidad de mi encuesta son 94.75 y 5.50. ¿Ya está? ¿Por qué? Porque llegaron a 311. ¿Afecta en algo que lo estén calculando después de haber aplicado? No, no afecta en absolutamente nada, no hay nada de malo en hacer esto. ¿Por qué? Porque los parámetros que miden la fiabilidad del tamaño de la encuesta, del tamaño de la muestra, que están dados por el nivel de confianza y el error, no interesa si se aplican antes o después. Lo que interesa es que representan la fiabilidad como tal de la muestra. No interesa cuando lo hemos calculado. La matemática es la matemática. Es independiente del momento en el que lo hayan hecho. Y es una buena fiabilidad. Miren, 94.75, 5.5, excelente. ¿Es la única combinación con la que van a sacar 311? No. Podríamos subir el nivel de confianza y tal vez eh, aumentar un poquito el error también para calcular. Pero lo importante es que saquen un número en el que les salga exacto. Ahora, siempre que tiene que salir exacto, ¿qué pasa si yo pongo error del 5? No, error del 6, digamos. Y nivel de confianza del 95. Y me ha salido 267, pero yo hice 311. Algunos hacen eso, dicen, yo planeaba hacer 267 encuestas, pero hice 311, entonces es más elevado mis resultados. Ya, pero no es bueno porque no estás mostrando la verdadera fiabilidad de tu encuesta. Podrías recalcular y ver cuál es el parámetro de fiabilidad de tu encuesta. ¿Ya? No, no es bueno dejarlo y decir simplemente me he pasado de lo que era la muestra. Es mejor volver a calcular estadísticamente para encontrar los estadísticos, valga la redundancia, que representen adecuadamente el tamaño que ustedes han alcanzado. Por eso yo siempre a mis estudiantes les digo, me dicen, pero ¿con qué tamaño de encuesta trabajo? Vos haz la encuesta, trata de hacer todas las que puedas y cuando ya no logres más, ahí vamos a calcular. Siempre les digo eso. Pero siempre es bueno también a veces partir de un rango mínimo en el que nos han dado parámetros, ¿no? Como el que yo les he dado. Les he dado 90-10 y ya saben entonces con 90-10 cuánto es lo mínimo que tendrían que conseguir, digamos, 68 ahí dice. Lo mínimo. Y sobre eso yo trato de pasar todo lo que pueda. Mientras más alta mi tamaño de muestra, mejor. ¿Ya? Eso es para las muestras probabilísticas aleatorias. Este parametrizado igual se los voy a compartir en el Drive, así que no hay problema. Pero si quieren hacer lo mismo, siempre hay estas mismas herramientas en Internet. Pero, y si no, aquí está en Excel, porque, bueno, a mí no me gusta trabajar mucho con Internet, siempre se anda colgando, todo me pone anuncios, así que prefiero compartirles así en Excel para que no tengan dificultades. ¿Ya? Hasta ahí no sé si tenemos dudas. Ya. Entonces en la parte matemática más o menos está claro. Eh, bueno, les podría haber dado un ejemplo, pero no hace falta. Ya hemos visto cómo aplicar. Ustedes ya saben, tienen que ver qué datos tienen, ¿no? ¿Por qué era importante esto? Porque tienen que ver con qué trabajan, ¿no? Ahí nos estarían imponiendo, ¿no? Un 95.5, pero en realidad ustedes se los van a colocar. Lo importante es saber elegir la fórmula. Y como les digo, ustedes elegirían la fórmula según si conocen o no conocen población, que serían la tercera o la cuarta fórmula. La primera y la segunda es muy raro que la verdad consigan esos datos, así que yo generalmente hasta me olvido que existen, ¿ya? Y si calcularan a mano, así harían, ¿no? Pero tienen ya una herramienta. Más bien hablaremos de otro elemento, se llama el error de muestreo, ¿ya? Hay dos tipos de error de muestreo. El error muestral en general es la variación natural esperada que existe entre n y n, o sea, n minúscula y n mayúscula, que son la muestra y la población. Es natural, esperada, o sea,
es la que está marcada por nuestros parámetros, es la que está representada por E y por el valor de Z. O sea, es el nivel de significación y el error. O sea, es normal, lo esperamos, ahí está. Por eso hemos hecho con esos parámetros. No nos interesa, no nos preocupa, está ahí y punto final. Pero el error no muestral, uy, ese sí nos interesa. Ese es por errores del investigador. ¿Qué sucede? El error muestral se da cuando no tomo las encuestas donde debería, por ejemplo. Esto siempre pasa con las encuestas de opinión para las elecciones. Yo siempre me acuerdo, porque como 10 canales creo que habían sacado que para la elección que hemos tenido presidencial, que ha ganado el, el Pancho este que le ha tomado más de un mes hacer estado de excepción, el Paz, ¿no? Ha ganado este señor, salía que con más del 65, 67% iba a ganar Tuto, ¿ya? Y así ponían. Y luego uno se pregunta, ¿pero por qué se equivocan tanto? O se inventan. Algunos se deben inventar, ¿ya? Pero otros no se inventan, simplemente que sus encuestadores terminan generando sesgo. ¿Por qué? Porque yo les digo ya, van a ir a encuestar. Necesito que vayan a esta zona de la ciudad, a esta zona de la ciudad, a esta zona de la ciudad, ¿no? O a esta, o lo divido yo en sectores, etcétera. Y generalmente van a donde hay harta afluencia de gente, o van a donde quisieran ir, etcétera. ¿Qué sucede cuando estudiantes son encuestadores? ¿Ya? Les dices, ya, van a encuestar tú en el Prado, tú vas a ir a la Max Paredes, ya, etcétera. Y luego los encuentras a tus encuestadores en, afuera de las universidades. Pero van a ir afuera de la UNSA. Nah, ¿qué van a ir afuera de la UNSA? Van a irse afuera de la Católica, afuera de la Univalle. ¿Por qué? Porque quieren ir a conocer pues churros y churras. O sea, quieren ir a aprovechar que están haciendo encuesta para buscarse, no sé, pareja. ¿No? Y es algo bien común, no les digo que lo hagan todos, pero muchas veces sucede eso con encuestadores jóvenes. Entonces, eh, eso te genera sesgo, pues, porque no han ido a donde tenían que ir, por lo tanto no tienes representación de esa zona. Igual, mandan a encuestar al Alto, se van al multi del Alto. ¿Por qué? Porque es agradable caminar por ahí. Al que le toca la ceja, va a hacer todo lo posible para no estar en la ceja encuestando, tal vez, ¿no? Tal vez hasta se va a sentir inseguro ahí, ¿no? Entonces, ese es el problema, cuando tus encuestadores no van o están donde deberían estar. Luego, el otro sesgo común, usualmente se ve más la población joven, porque los encuestadores son jóvenes. ¿Por qué? Porque si un joven de 21 o 22 años está encuestando, ¿a quién es más probable pues que tenga la confianza de encuestarle ahí, el estar ahí parado? ¿Al jovencito o jovencita que está pasando de más o menos su edad? ¿O al señor de 50 y pico años, el señor de 40 y algo, la señora de 50 y tantos, así que están pasando? No, no ve. Generalmente va a ser más probable que encueste a una persona de su edad. Y por eso siempre se suelen sesgar los resultados hacia los jóvenes. Por eso en las primeras encuestas de intención que han sacado, Jaime Dunn estaba arrasando con casi 80% de los votos, se han visto. ¿Por qué? Porque entre la población joven esa era la realidad. No es que tanto, bueno, tal vez era una encuesta inventada, pero tantas a la vez no se van a inventar de fuentes independientes. La realidad era que entre la gente joven, Jaime Dunn estaba, hasta arriba por sus propuestas. Y tenía sentido, eran lógicas sus propuestas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, de nuevo, en las encuestas se ha sesgado. ¿Eso quería decir que necesariamente hubiese ganado? No, porque no sabemos qué pasaba mucho con la gente mayor. La gente mayor, muchos de ellos querían votar por bonos. Entonces, ahí viene el error no muestral en ese sentido. ¿Se da solo con las encuestas? No, con casi cualquier instrumento, pero usualmente de lo que más hablamos es encuestas. No solo es por el lugar, también viene por la hora. Imagínense que están encuestando a sus compañeros, creo que esto ya les había mencionado. Entonces, si yo solo voy en el horario de la mañana, ya lo he sesgado también. ¿Por qué? ¿Acaso solo pasan clases en la mañana? También pasan clases en la tarde y en la noche, especialmente con el de la noche. Los de la tarde suele ser que, ni modo, les resultó así el horario. Pero muchas personas que pasan clases a la hora que nunca se quiere ir a, a encuestar, pasan clases a las 7:30 de la mañana,
pasan clases a las 8 de la noche, etcétera. Esas personas suelen ser personas que trabajan, por eso toman esos horarios. No todos, ¿no? Pero hay un grupo significativo de personas que toman esos horarios por esa razón. Y si yo no los tomo en cuenta, estoy sesgando la investigación, a menos que sea intencional. Pero si no es intencional, entonces la estoy sesgando, si quisiera representarlos a ellos. Entonces, ese tipo de errores se dan. ¿Necesitamos ser absolutamente exhaustivos para que esto no suceda? No, es medio complicado. La única forma en la que podríamos eliminar completamente el error no muestral es si hacemos un muestreo realmente aleatorio. Y hay una sola forma, digamos fuera para sus compañeros, hay una sola forma de hacerlo aleatorio. Tienen que tener la base de datos con los nombres y el contacto de cada uno de los estudiantes de la carrera y tienen que colocarlo en Excel y utilizar el generador de número aleatorio para que genere un número, digamos el estudiante número 7. Y el que salga, sale el 7, tienen que ver su número ahí y tienen que contactarlo y encuestarlo. Esa es la única aleatorio. Encuestar al que pasa no es aleatorio porque estamos yendo a una hora y lugar predeterminados y eso genera sesgo. Entonces la única forma, como les digo, sería por generador de número aleatorio. No hay otra. ¿Vamos a hacer eso? No, pues no les van a compartir los datos de sus compañeros para empezar. Muy difícil que les den esos datos. Alguno tendrá, pero muy difícil, la verdad. Entonces, vamos a hacer lo posible, pero siempre dentro de las medidas de los alcances que tenemos como investigadores. Pero ustedes ya saben que perfectas sus encuestas, los que hagan, no va a ser, ¿no? Justamente por ese tema de del error no muestral que se genera porque no es realmente aleatorio. Por si acaso, por eso normalmente en las tesis, en las investigaciones grandes se dice, ¿cómo ha asegurado usted la aleatoriedad? Cuando ustedes ponen muestreo probabilístico aleatorio, técnicas de muestreo, justo esto es de lo que quería hablar, cuando ponen aleatorio, tiene que haber sido aleatorio, o sea, realmente aleatorio. Si no, pues está bien, pero tienen que indicar que no ha sido aleatorio, ¿ya? O sea, no es que arruinada la investigación porque no sea aleatorio. O sea, ustedes en realidad no lo van a hacer aleatorio, porque no se puede. Lo van a llamar muestreo probabilístico no aleatorio, porque han ido a una hora y lugar determinados. O sea, espero que me estén entendiendo. Es la idea de que tenemos que declarar la verdad, nada más. ¿Ya? El muestreo de aleatorio tiene técnicas específicas y tienen una condición específica, mientras que el muestreo no aleatorio se designa en base a criterios propios del investigador. No responde a la estadística ni es significativa desde un punto de vista cuantitativo. Muchas veces se dice del aleatorio, pero no necesariamente es así, porque los muestreos estadísticos igual se los puede hacer sin aleatoriedad. Esto se los suele llamar aleatorio, porque la condición suele ser que sea aleatorio. Pero en el mundo actual de la investigación que vivimos, se puede aplicar aleatoriedad, ¿ya? Y en vez de aleatorio le cambiamos de nombre. De hecho, le voy a cambiar de nombre para que no sea confuso. Nada que ver con aleatorio. Probabilístico, así lo vamos a llamar, para diferenciar adecuadamente, ¿ya? Aquí igual. Específicas es el probabilístico. Y el no probabilístico es el que se realiza con criterios propios. Ahorita lo vamos a ver ambos. Y les paso sin que les genere confusión. ¿Ya? Lo probabilístico quiere decir que estamos aplicando la estadística, ¿ya? Para calcular el tamaño de la muestra, la fórmula que hemos visto ahorita. Lo aleatorio simplemente quiere decir si es aleatorio o no es aleatorio. Entonces, el muestreo simple, y ahí también le vamos a cambiar porque vamos a dejar apertura, ¿no? No necesariamente va a ser aleatorio. Muestreo simple, ahí está, mucho mejor, ¿ya? El muestreo simple es cuando todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Eso sí se lo genera
de forma aleatoria. ¿Podemos hacer muestreo simple sin aleatoriedad? Sí podemos. ¿Tiene menos valor? Claro que sí, tiene menos valor, pero podemos. El muestreo sistemático es cuando establecemos un sistema o una regla para tratar de generar una aleatoriedad. Es decir, yo miro el primero y digo, no, es que no puedo así nomás hacer. Tengo que ver alguna forma de asegurar que sea más aleatorio, aunque no sea totalmente aleatorio. Ahí entra el sistemático y decimos, a ver, entonces me paro en la puerta de la carrera y cada 6 personas que pasen voy a hablar con una de ellas. ¿Listo? ¿Para qué? ¿Por qué me interesa que no hablar con los que están saliendo seguiditos? Para no hablar con grupo de personas. Porque si viene un grupo de 10 amigos y a los 10 les hago la encuesta, son amigos, pues tienen características similares. ¿A ver? Tienen características que los hacen similares uno a otros. Entonces, seguramente eso me está generando algún tipo de sesgo, ¿ya? Por eso puedo decir, no, haré ese sistema, digamos. O otro sistema, digo, ya, han salido de este curso que han salido, solo voy a entrevistar a 5. Del otro curso que salgan, otros 5. Del otro curso que salgan, otros 5. ¿No? Ahí está, ese es otro sistema. Sistema puede ser cualquier cosa, o sea, ustedes simplemente definen esos criterios específicos para decidir a quién encuestan y en qué momento. Eso es. ¿Qué estamos buscando? ¿Por qué se hace eso? Queremos encontrar mayor aleatoriedad. ¿Vamos a conseguirlo siempre? No la total aleatoriedad, pero nos vamos a acercar un poquito más. Es decir, es cuando no podemos hacer muestreo simple al hacer el no aleatorio, trato de hacer a veces un sistemático para mejorarlo. ¿Obligatorio? No. Tenemos luego el muestreo estratificado. Este es más peculiar, porque lo que hacemos es separar a la población según estratos, ¿no? Y se aplica un muestreo aleatorio a cada estrato. La muestra total, así, es la suma de todas las submuestras. Y cada submuestra, por si acaso, es básicamente lo que es para cada estrato. Se aplica muestreo aleatorio a cada estrato, ¿ya? O muestreo simple, perdón, aquí está mal. Muestreo simple a cada estrato le vamos a aplicar. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que utilizar la fórmula que hemos visto de cálculo de tamaño de la muestra en cada uno de los estratos. Quiere decir que no calculo una sola vez, sino que calculo una vez para cada estrato, ¿ya? Y el conglomerado, que se divide en subgrupos, también como el estratificado, pero estos están menos definidos que un estrato. Y solo se escogen algunos conglomerados para la muestra, mientras que en el estratificado sí o sí tengo que ver a todos los estratos. Si tengo 4 estratos, tengo que tener 4 muestras y calcular los 4. Si tengo 4 conglomerados, no necesariamente tengo que hacerlo con los 4. Puede ser solo con 2 o puede ser solo con 3, ¿no? Pero nunca va a ser solo uno, sino para qué hubiera sacado conglomerados, ¿no? Y a cada conglomerado que yo vaya a utilizar se aplica muestreo simple. Ahí sí estaba bien, ¿no? Muestreo simple. Ahora, entenderemos un poco mejor la diferencia entre estratos y conglomerados, ¿ya? Esto es un estrato. Está perfectamente separado entre sí, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo. A ver, les digo. Si yo estoy dividiendo a mi población en semestres, estamos hablando de los estudiantes de la carrera, ¿ya? Y estamos diciendo, mis grupos van a ser los semestres, entonces voy a tomar de primero a octavo semestre. Eso sería estratificar o conglomerar, según lo que les acabo de decir. ¿Cuál sería esto? Recuerden la primera diferencia. Los estratos, como lo ven en la imagen, están perfectamente separados uno del otro. Quiere decir que no puede haber un sujeto de investigación que pertenezca a 2 o más estratos. O sea, nadie podría estar en primer y segundo semestre a la vez. Pero ¿podemos en la carrera estar en primer y segundo semestre a la vez? Podemos, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos habernos atrasado en alguna materia o podemos haber adelantado alguna materia. Lo mismo, tercero, cuadra.
Entonces, si habláramos de semestres de la carrera, como no podemos definir claramente a una persona que sea de un solo semestre, estamos hablando de un conglomerado. Así se verían los semestres. Tiene mucho sentido, fíjense, de izquierda a derecha, primero a cuarto semestre, ¿no? Los que están en primer semestre seguramente también puede ser que estén tomando algunos de ellos materias de segundo, o los de segundo que estén arrastrando de primero. Igual de segundo con tercero, de tercero con cuarto. Pero es muy poco probable que haya cero, ¿no? Entonces generalmente van a ir los conglomerados sobreponiéndose uno al otro según la cercanía de los semestres. Pero aquí estaría lo interesante. ¿Y qué pasaría con el quinto semestre? ¿No? El quinto semestre, ¿puede alguien estar en cuarto y quinto a la vez? No. Cuarto y quinto son separados. ¿Por qué? Porque el requisito para entrar a quinto es haber vencido todo de primero a cuarto. Entonces, cuarto, quinto y sexto semestre pero juntos entre ellos igual, ¿no? ¿Por qué? Porque igual se sobreponen entre ellos. Y no es necesariamente así en todos los centros educativos, por si acaso. En la EMI, si repruebas una materia de primer semestre, repites esa materia todo el semestre. Si no la pruebas tampoco en tu segundo turno, etcétera, tienes que repetirla solita esa. O sea, no tomas ninguna otra materia más. Y luego de que la pruebes, recién puedes pasar a segundo semestre. Y hay otras universidades que funcionan también así. Qué feo, pesado, complicado. Pero de que existe, existe. En la EMI, por ejemplo, estaríamos hablando de estratos, no de conglomerados, para hablar de los semestres de la carrera. Pero en nuestra carrera estaríamos hablando de conglomerados. Y aquí viene lo otro, ¿no? La segunda condición que los diferencia es que en los estratos yo tengo que considerar a todos los estratos. ¿Por qué? Porque si estoy tomando datos del estrato 1, ¿pueden representar al estrato 2? No. Y al 3 tampoco, y al 4 tampoco. No, nadie puede representar a otro porque están perfectamente diferenciados. Pero en el conglomerado, ¿qué pasa? Los de primer semestre, de alguna forma, ¿podrían también representar a los de segundo? A mí me parece que sí. A mí me parece que segundo semestre absorbe un poco de primer semestre. Entonces, ahí viene el criterio de por qué en conglomerados no estamos obligados a tomar todos los grupos que consideremos necesarios. ¿Cuál tomaría aquí yo? Miren, me parece que tomaría quizás yo segundo y cuarto semestre, si fuera de primero a cuarto, porque me parece que esos dos absorben a la mayor parte de los otros semestres. O podría decir el primero y el cuarto. La idea para mí es simplemente conocer la idea de que quizás primero y cuarto sería lo mejor, porque en primero están todos los que recién están entrando, están acumulando personas de todos los anteriores semestres, pero más que nada tercero. Aunque primero no representaría tan bien a segundo, pero segundo representaría bastante bien a primero. Creo que segundo y cuarto me gustaría más, pero fíjense, estoy haciendo un análisis lógico para tratar de ver qué conglomerados tomaría. ¿Necesariamente tengo que tomar la mitad? ¿Dos? No. Puedo decir, no, no voy a poder diferenciar primero y segundo. ¿Qué tal si tomo primero, segundo y cuarto? Y tercero no, porque tercero va a estar dentro de segundo y de cuarto. Ahí está bien, puedes hacer eso. La lógica es lo único que te tiene que acompañar para poder argumentar por qué has trabajado así. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia entre conglomerar y estratificar. Y no se olviden, tanto en estratificar como en conglomerar necesitarían calcular un tamaño de muestra para cada grupo. Pero aquí hay un problema. En estratificar es fácil, porque necesitarían ver qué personas hay en cada semestre. Y si realmente están separados por semestres, entonces no habría problema. Podrían hacerlo y tener el tamaño de población de cada semestre. Pero en el conglomerado, ¿cómo voy a hacer? Porque voy a terminar duplicando la población. Si parte del tercero está en el cuarto, esa parte cuenta como del tercero y como del cuarto, se complica. Usualmente para conglomerados se suele trabajar sin tamaño de población, ¿ya? Pero se puede
Se puede de alguna forma. O yo puedo decir como criterio, ya, mi conglomerado es el 4, entonces yo estoy pensando en cuarto semestre y solo voy a ver los que están en cuarto, no me interesan los de tercero más, ¿no? Igual de segundo. También podemos hacer ese criterio. En realidad depende de cómo nosotros estemos aplicando nuestros argumentos. Yo les diría, siempre que puedan trabajar con población, háganlo. El razonamiento de cómo estamos nosotros justificando el uso de esa población es algo que nosotros justificamos en el documento y ya. Y bueno, miren que supongamos esto, para la carrera de economía. ¿Qué haríamos para un muestreo aleatorio? No es aleatorio simple, un muestreo simple. ¿Ya? ¿Qué haríamos para un muestreo simple? La base de datos de estudiantes matriculados y se designa la muestra mediante un generador de números aleatorios, lo que ya les dije. ¿Qué haríamos en un muestreo sistemático? Elegiríamos para la muestra al décimo estudiante de la base de datos hasta completar el total de la muestra. Eso sería para el sistemático. Para el estratificado, miren cómo podemos ser creativos. Se elegirían estudiantes que hayan vencido entre el 0 y el 20% de las asignaturas, y eso sería en el estrato 1. Luego, todos aquellos que hayan vencido entre el 20 y 40% de las asignaturas, y así sucesivamente, 40 a 60, 60 a 80, 80 a 100. Lo que me daría 5 estratos. No tiene que ver con los semestres, tiene que ver con el porcentaje de materias vencidas. ¿Ya? ¿Los puedo separar? ¿Alguien puede haber vencido a la vez el 19 y el 21% de materias? No, solo puede estar en un grupo. Entonces, desde ahí estaría trabajando. Conglomerados. Se tomará en cuenta como conglomerados los 8 semestres y serán parte de la muestra solo los semestres pares, es decir, el semestre 2, 4, 6 y 8. ¿Por qué? Porque el 1 se sobrepone al 2 y el 1 y el 3 se sobreponen al 2. El 3 y el 5 se sobreponen al 4. El 5 y el 7 se sobreponen al 6. ¿No ve? Y así sucesivamente. O sea, ese es mi criterio para poder aplicar de esa forma. ¿Ya? Entonces, es bien facilito si se dan cuenta. Ahora, ahí viene la pregunta. ¿Necesito estratificar? ¿Necesito conglomerar? ¿Es obligatorio? ¿No puedo tomar a toda la carrera como uno solo? Claro que puedes. ¿Cuándo vale la pena estratificar o conglomerar? Cuando quieres comparar, ¿ya? Si ustedes quieren hacer comparativos, quieren en sus resultados decir, los muchachos del primer semestre dicen, tienen este porcentaje, el 20% de los del primer semestre utiliza, pero en semestres más elevados, no sé, en cuarto semestre están utilizando casi un 30% y en octavo semestre están utilizando un 45%, así. Quieren utilizarlo así para comparar el resultado entre todos, pues es obligatorio estratificar. No obligatorio, pero es lo recomendable. ¿Ya? Ahora, quieren más bien, en vez de eso, considerar un solo resultado, es decir, los estudiantes de la carrera de administración en promedio utilizan, el 25% utiliza inteligencia artificial, de estratificar, porque no estoy comparando entre semestres. ¿De qué me sirve estratificar si no los voy a utilizar esa información para algo? ¿No? Entonces, ese es el criterio. Si van a necesitar comparar, estratifiquen o conglomeren. Si no van a necesitar comparar, pues no estratifiquen ni conglomeren, no vale la pena. ¿Ya? Y tengan siempre en cuenta su propio tiempo y capacidad. O sea, si van a conglomerar, trabajen con los tamaños de muestra mínimos, ¿ya? Para tratar de alcanzar. No se carguen trabajo de querer hacer 600 por semestre, es un poco loco. Aunque he tenido un grupo, pero bastante trabajo a mí me parece. Ahora hablaremos finalmente de las técnicas de muestreo no aleatorio, no probabilístico. Recuerden, ¿qué quiere decir que sea probabilístico? Si se está utilizando para determinar el tamaño de muestra la estadística. ¿Ya? Entonces, los probabilísticos es cuando usamos la fórmula del tamaño de muestra. Los tamaños de la muestra.
¿Qué quiere decir que sea aleatorio? Que nos hemos asegurado que hay aleatoriedad total al momento de obtener los datos. No aleatorio, que no he podido asegurar la aleatoriedad y por lo tanto no considero que sea aleatorio. Dos cosas bien distintas. ¿Ya? Las muestras, las técnicas de muestreo no probabilístico llevan otro nombre, técnicas de muestreo cualitativas. Todos estos son cualitativos, ¿ya? No están utilizando fórmula de tamaño de muestra. El primero, o los primeros dos, que los vamos a ver comparativamente para que entiendan que no es lo mismo, es el muestreo por conveniencia o el intencional, ¿ya? El primero, conveniencia. Escogemos sujetos porque tienen cercanía de acceso, o sea, nosotros podemos llegar a ellos, o porque son convenientes para el investigador. O sea, hay conveniencia de nosotros para lograr que estas personas participen en la investigación. ¿Ya? Nos ha generado eso. O sea, no es porque una razón subjetiva de es que me conviene entrevistarlos porque van a decir lo que yo quiero. No, 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 eso está mal. Sino porque ha sido conveniente para mí porque puedo obtener acceso a ellos, porque van a trabajar conmigo. Tal vez son mis amigos, tal vez es mi jefe, tal vez simplemente son personas accesibles, pero es conveniente para mí poder llegar a ellos y además es conveniente para la investigación porque me van a dar información buena para el director de carrera, el decano o la rectora o es el gerente general de esta empresa o el presidente de esta asociación de tenderos o cuentapropistas, etcétera. O sea, tienen esa información. Diferente, en la intencional, escojo sujetos intencionalmente porque tienen una opinión relevante debido a su ocupación o acceso a la información. Ahí es cuando hago un perfil. Digo, voy a entrevistar a personas que tengan esta profesión o que trabajen en esta empresa o que ocupen este tipo de cargo, etcétera. Y gracias a esa condición que estoy considerando, ellos tienen información relevante para mí. Por eso lo estoy haciendo. Entonces, fíjense, uno es más porque es conveniente por acceso. El otro es porque tienen una opinión, un conocimiento relevante para la investigación. Y por eso lo hago intencional. Fíjense que en el primero, yo estoy pensando en personas específicas con nombre y apellido que podría utilizar. Mientras que en el segundo, no necesariamente estoy pensando en personas con nombre y apellido, sino estoy pensando en personas que están en ciertos cargos. En realidad estoy pensando en perfiles de personas que me podrían dar la información que quiero. Ahí es donde se ve la principal diferencia, ¿ya? En el primero, vamos a decir a quiénes literalmente, con nombre y apellido, estas personas voy a entrevistar. En el segundo voy a decir con perfil. Voy a entrevistar a personas que tengan este perfil, ¿no? Así lo haríamos. Luego tenemos el muestreo por bola de nieve. Ese es bien sencillo, ¿ya? Utilizamos cuando las observaciones son bien difíciles de localizar. Imagínense que ustedes quisieran hacer una investigación con sus compañeros que ya se han graduado, ¿ya? Un poco difícil va a estar encontrarlos. Yo siempre les digo eso a mis estudiantes. Pero basta que conozca uno, ¿no? Entonces, a ese uno lo entrevisto y luego le pregunto, ¿no conoces a uno, dos o tres personas o más de tu semestre que pudiera encontrar también yo para entrevistar? Y te dice, ah, claro, a mis dos amigos los puedes llamar, te doy su número, listo. Y yo las busco a esas dos personas. Y a esas dos les puedo preguntar lo mismo. Y tal vez cada una me da 2 o 3 números más. Y las dos personas me han dado el acceso a 4 o 5 personas más. Y así voy haciendo redes. Y por eso se llama bola de nieve. Porque uno se convierte en 2, 2 en 4, 4 en 8, así. Y así consigo toda la muestra. Tampoco necesito hacer números gigantes, ¿no? No es que voy a agarrar y voy a entrevistar 100 personas necesariamente. No, simplemente establece cómo yo he conseguido a las personas que han participado en la muestra. O sea, básicamente conocí a uno y de ese uno he podido encontrar otros. ¿Ya? Esa es la idea. Luego tenemos el muestreo por cuotas, que es bien similar como al probabilístico. Primero los dividimos en subgrupos, ¿ya? Igualito que el probabilístico, como estratificarlo, ¿ve? Y definimos cierto número de observaciones a ser llevadas en cada grupo, pero son intencionales. No necesariamente, o mejor dicho, no son calculadas con tamaño de muestra. Y esto también se puede aplicar para encuestas, por si acaso, no solo para entrevistas.
Entonces, en vez de calcular tamaño de muestra, ustedes dicen, ya, tengo 4 grupos, o sea, tengo 8 semestres, entonces yo voy a encuestar a 30 personas por semestre. Listo. Ahí lo he definido. ¿Por qué 30? Porque creo que voy a poder conseguir 30. La verdad no creo que consiga más que 30. Si consigues más que 30, mejor, pero te has puesto como meta 30. Eso ha sido, así las condiciones basadas en tus recursos, en tu capacidad, en tu disponibilidad de tiempo. ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede. ¿Tiene el mismo valor que el probabilístico? Claro que no. Claro que no. El probabilístico tiene mucho más valor. ¿Ya? Esto puede ser observado. Puedes hacerlo así, pero te pueden decir, no, vaya a ser probabilístico. ¿Ya? Usualmente usamos el muestreo por cuotas más bien para lo cualitativo. Eso sí, ahí normalmente no hay cuestionamiento. Entonces uno dice, ya voy a hacer entrevistas, 8 semestres, 2 personas por semestre voy a entrevistar. Listo, ahí está. Ese ha sido tu muestreo por cuotas. 2 es la cuota de cada semestre. Y finalmente el muestreo consecutivo, que es donde tomamos un solo casito de observación y lo abordamos a profundidad. Es decir, a una sola persona la entrevistamos y la volvemos a entrevistar y la observamos y la entrevistamos así, hasta que ya nos ha dicho todo lo que nos puede decir. Y una vez que ya no tenemos más información para sacar de esa persona, buscamos a otra persona que nos pueda dar información y repetimos lo mismo. Entrevista, encuesta, o sea, toda esa persona hasta que ya no nos puede dar más información, siguiente, y repetir. Esa es la idea. Es el que menos se utiliza. Normalmente no se le utiliza mucho el consecutivo porque qué lapso de tiempo. Es usualmente para cuando vas a hacer una investigación que va a ser de 2, 3, 5 años. Y eso mucho en Bolivia no hay. Pero los otros 3 se aplican bastante. ¿Ya? Y bueno, esas son nuestras técnicas de muestreo no probabilístico y es todo lo que necesitan saber de muestreo. Ahora, para sus instrumentos. Miren, no es una ley ni una regla, pero usualmente los, las técnicas cuantitativas van a utilizar una técnica de muestreo, es lo que se espera. Por lo menos la encuesta, les diría, es muy poco probable que no vayan a utilizar un probabilístico. Casi es una exigencia del 95-99% de los profesores de los tribunales que sí o sí una encuesta lleve un muestreo probabilístico. ¿Ya? Pero una entrevista, un grupo focal, una observación, generalmente va a llevar una técnica de muestreo no probabilístico. Y las muestras que utilizamos para los experimentos, en algunas ciencias se utiliza probabilístico, pero yo ya les había dicho esto cuando hemos visto experimentos. Usualmente no utilizamos fórmula del tamaño de muestra para las muestras de experimento. ¿Cuál es la que solemos utilizar? Muestreo por cuotas. Ese es el que solemos utilizar. No les digo que sea el único, ¿ya? Pero muestreo por cuotas es el que solemos utilizar para experimentos. Y yo sé que es un tipo de muestreo cualitativo, entre comillas, aplicado a un instrumento cuantitativo. Sí, pero es que hay que hacer lo que necesitamos hacer para poder cumplir nuestra investigación. Imagínense, 67 personas salen para su experimento. Pasa con el grupo de control, ¿no? Entonces son otras 67 y es un experimento, es bien complejo hacer un experimento. Entonces, no, muchas veces es una locura querer hacer eso. Y eso es si toman gente X, pero ¿y si estuvieran tomando las personas que son de un curso o los que trabajan en el departamento de una empresa, ¿no? O los que trabajan en la sucursal de este banco, etcétera? No, pues eso tampoco es probabilístico. Igual es de ese banco, de esa sucursal, cuántos voy a tomar. Suele ser por cuotas o a veces intencional. ¿Ya? Para los experimentos. Entonces, ese es el consejo que les puedo dar. Recuerden que no son máximas, no son leyes, ¿no? Son consejos que les doy. En realidad, bien argumentado, podrían aplicar cualquier tipo de muestreo a cualquier tipo de instrumento. Ustedes decidirán. He tenido un estudiante que ha aplicado probabilístico a entrevistas y lo hizo. Y qué esfuerzo, la verdad. Qué esfuerzo. Yo no lo hubiese hecho, me parece exagerado, pero ella lo hizo. Y buena investigación en general. No solo por eso, sino porque era buena.
Bueno, chicos, hasta ahí es lo que es muestreo y ya habríamos hablado también de validación, que son los dos temas que tenía pendientes antes del trabajo de campo. Hasta ahí no sé si tienen dudas, consultas, preguntas, comentarios, solicitudes. Adelante, chicos. Disculpe, licenciado, para el día de mañana, ¿qué tenemos que presentar exactamente? Ya, muchas gracias por la consulta, estimado Javier. Para el día de mañana, lo que habíamos quedado inicialmente, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Ya? En el capítulo 2 solo les estoy pidiendo una cosa. No se olviden, les dije, marco teórico no quiero, no hagan. Bueno, si alguien quiere hacer, no le voy a rechazar, pero no les estoy pidiendo yo marco teórico. ¿Verdad? En el capítulo 2 lo único, perdón, no es el capítulo, el estado del arte, ¿no? El estado del arte en el capítulo 3 y luego lo que sería el marco metodológico. El marco metodológico sí tiene que estar completo con todas sus partes, ¿ya? Eh, les voy a mandar hoy un ejemplo. Al terminar la clase, por favor, me hacen recuerdo las compañeras que me están ayudando, si se me olvida enviarles, al terminar la clase, un ejemplo de cómo quisiera que entreguen el marco metodológico, ¿ya? Y originalmente no les iba a mandar, pero prefiero que tengan una guía para que no se confundan. Del estado del arte sí les he mandado. Esos son los dos puntos que necesitamos para hoy. O sea, es el mismo documento que me han enviado la anterior entrega, pero ese era el capítulo 1. Ahora quiero que en el capítulo 2 y el capítulo 3, ¿ya? Completitos. Y muy aparte de esa tarea, eso no es para mañana, para el día miércoles, los que pasan el día miércoles, y para el viernes, los que pasan el viernes, necesito que estén elaborados sus instrumentos completos y todos los que plantean utilizar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los vamos a validar para que los puedan aplicar bien, para que luego no haya errores. ¿Ya? Y esa es la dinámica que vamos a tener. Grupo que no tiene instrumentos no va a poder participar de la dinámica. La dinámica es puntuada, entonces no queremos ir perdiendo calificación, porque también la idea es que se vea que estamos haciéndolo bien. ¿Ya? Entonces, eso chicos, no sé si hay alguna duda más. Ya, perfecto. Bueno chicos, hoy nos hemos quedado 7 minutitos más. Ya, entonces trabajen en sus avances. Nos vemos el día miércoles y el día viernes respectivamente, que creo que va a ser presencial, porque no sé si han visto, pero hay un comunicado de la carrera que dice que volvemos a la presencialidad. Todavía no he visto de cuándo, pero sí me han mandado el comunicado. Clarito va a ser, pero les vamos a avisar con tiempo, eso no se preocupen. Hasta el martes máximo, los chicos, las señoritas que nos están apoyando en Sociedem, les van a poner anuncio en el grupo. ¿Ya? Que tengan muy buena noche entonces, chicos. Nos vemos la siguiente semana y hasta luego, chicos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias. Hasta luego.